Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra clase más de geografía. Hoy en una temática muy importante, lo que nos lleva a cambio climático y el escepticismo que existe sobre este tema. Nos acompaña hoy Douglas Pollock, ingeniero civil industrial, al cual le vamos a hacer muchas preguntas, porque como veníamos mencionando, de calentamiento climático hay mucha versión oficial, esto abunda, pero aún así, ¿por qué tenemos dudas sobre este término? Sí, vamos a consultarle a un experto, que creo que tiene bastante experiencia y le vamos a consultar también un poco esas credenciales, a Douglas. Muy buenas tardes, sí, ya es tarde, allá perfectamente estamos en Chile con una horita de diferencia. Y te preguntamos, Douglas, ¿por qué tener dudas del cambio climático si parece que está todo resuelto? Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Por qué tener dudas acerca del cambio? No hay dudas, pues. Hay una constante, la única constante en la historia de la Tierra es el cambio climático. Siempre está en cambio. Si el concepto cambio, mira, ¿tú andas histérico por la vida cuestionándote la blancura de la nieve? No, ¿no es cierto? Bueno, el clima cambia, si es una propiedad del clima que cambie. No, el clima jamás ha sido algo estático en toda la historia de la Tierra. El tema principal sobre esto es que es un concepto político que se cambió en reemplazo del calentamiento global en el año 2004. Y esto nuevamente, como muchas cosas han pasado en la historia de esta histeria, porque no tiene otro nombre, es una de estas casualidades que se supo con el escándalo de Climate, que ahí salió un mail. Si quieres te cuento la historia, porque es muy Por favor, acá toda esta información te digo que es la que menos se encuentra en internet y es una de los motivos de construir un poco versiones alternativas a lo que está resonando en internet. Y estas historias que creo que son de las menos conocidas y a disposición. Así que por favor, Douglas, te escuchamos. Bueno, esto salió a raíz de un señor, es un comunicador que pertenece a la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, un comunicador. El hombre que está encargado de esa unidad, creo que es CRU, el Climate Research Unit de la Universidad de East Anglia. Puedo estar equivocado en esa agencia, pero no importa. El asunto es que este es el hombre que se entendía con los medios. Entonces un día escribió un mail a una serie de personajes diciendo, señores, estamos teniendo severos problemas con los medios con este asunto del congelamiento del calentamiento global. Y mandó un mail. Este mail le llegó a muchas personas, entre ellos, entre reenvío y reenvío, llegó a manos de un negociador climático sueco de Naciones Unidas, del IPCC, llamado Björn Killer. Tal cual. Björn con J. La J en sueco parece que se pronuncia ahí. Björn Killer. Y él respondió este mail a todo el mundo diciendo, se me ocurre que un nombre apropiado y más amistoso sería cambiar el concepto calentamiento global por cambio climático. Listo. Tiempo después empezaron a tratar de definir qué es el cambio climático y esta cuestión se distribuyó por todo el mundo y desde ahí quedó con el nombre de cambio climático el ex calentamiento global. Y el cambio climático puede significar cualquier cosa, puede significar más frío, más calor, más sequía, más lluvia, reducción del nivel oceánico, más nivel oceánico, menos hielo, más hielo, puede significar cualquier cosa. Todo está incluido en el cambio climático, lo que es correcto. Pero mira tú, entonces el calentamiento global lo metieron en este nuevo saco más amplio, entonces cualquier cosa que pase en el planeta ahora es culpa del cambio climático, por lo tanto hay que pagar impuestos y entregar la soberanía a los países para salvarnos de esta, hoy día se llama crisis climática. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? ¿Cuál era el problema que Asher Mintz, se llama el hombre, el comunicador de la Universidad de East Anglia, que estaba teniendo? Que resulta que los medios le estaban enrostrando a varias personas, entre ellos a esta universidad, de que por qué la necesidad de seguir aumentando las regulaciones, los impuestos y perjudicar la economía, si el calentamiento global se había acabado hacía 7 años. Estoy hablando del año 2004. 7 años que ya no había calentamiento global. El CO2 seguía subiendo, pero ya la temperatura se había estancado. Paró, se detuvo. Entonces, a raíz de eso, este hombre escribió este mail. Todo esto salió en el escándalo del Climate Gate. Todos estos mails, dentro de 8.000 fueron. Claro. Y ahí nació el concepto cambio. El concepto venía de antes, en realidad, de antes del 2004. Si el IPCC se constituyó el año 88, ya se hablaba del concepto cambio climático, pero lo que era la etiqueta oficial para todo el mundo era el calentamiento global que producían los gases de efecto invernadero humano. Y esa es la historia. Bueno, resulta que esa detención del aumento de la temperatura mundial
se detuvo por 22 años y medio, o 22 años, sí, casi 23 años, se detuvo. No subió más la temperatura de la Tierra y el aumento del CO2 siguió su ritmo natural, normal, de 2 partes por millón al año hasta el día de hoy, 2 partes por millón. Tuvimos el coronavirus. Entre enero y abril de este año se redujo en 17% las emisiones globales de CO2, pero el CO2 en la atmósfera sigue subiendo a 2 partes por millón. Se va a haber reducido entre un 4 y un 7% hacia diciembre de este año mundialmente, comparado con el año 2019, pero el CO2 sigue subiendo a 2 partes por millón. Eso te da una idea de cuál es la influencia humana en el clima, cero. Sin entrar a hablar de cuál es realmente la capacidad del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero en afectar la temperatura de la Tierra. Ese es otro cuento que lo podemos analizar un poco más adelante. Por favor, Douglas, te comento que acabas de resolver nuestra segunda pregunta, que funcionaba así. Decía, todos entendemos lo mismo por cambio climático, y fíjate las diferencias que englobaste en este término que ya de por sí arrancó siendo calentamiento global, y ahora decirle cambio climático, así ya está. Metemos todo como si valiera igual. Y claro, ahí se hace demasiado paradigmático y demasiado relativo, entonces te entra cualquier cosa, todo es culpa del cambio climático. Te voy a hacer una pregunta también, que sigue con esta. Fíjate, venías hablando del dióxido de carbono, que es el impuesto que se empieza justamente a establecer en relación a las modificaciones que teóricamente entra en la atmósfera y al producto más humano, porque es relativizado a lo que es la industria. Y entonces la próxima pregunta es, ¿los estudios sobre dióxido de carbono son válidos para lo que tiene que ver con las cuestiones del cambio climático? Porque esto es lo que más se jactan, digamos, las cuestiones de aumento de temperatura. Hay que separar en dos partes tu pregunta. Cuando tú hablas del concepto estudio, uno necesariamente tiene que separarlo en dos partes. La primera es el estudio científico sobre el CO2 como gas de efecto invernadero. Ese es un tema. Y el otro tema son las predicciones de Naciones Unidas del efecto del CO2 como tal en la temperatura atmosférica. Son dos universos separados. Sí, efectivamente, los estudios científicos del CO2 vienen desde... La primera vez que se sabe que alguien estudió el CO2 como gas de efecto invernadero fue en 1898 por Arrhenius. Y lanzó su primera curva, tremendamente exagerada con lo que realmente ocurre en la naturaleza, pero al menos hay que reconocerle a él, al gran científico Arrhenius, que aceptó en la forma, el tipo de función del CO2 como tal, ¿ya? Efecto invernadero versus, o sea, concentración de CO2 versus temperatura. Es un comportamiento logarítmico, ¿de acuerdo? Después hizo un arreglo 10 años después, en 1908, y afinó la curva a niveles más bajos, o sea, en lo que se llama en física la sensibilidad climática, que es cuánto aumenta la temperatura por cada doblaje en la concentración de CO2 en la atmósfera. Esa es la definición de sensibilidad climática. Entonces él lo afinó más. Primero era como 8 grados Celsius, después lo afinó y lo trajo como a 5, 6, una cosa así. Y ahí quedó, y ya no lo volvió a pescar hasta 1938 un científico inglés de nombre Guy Callendar. Y esa función nueva fue la que pescó Naciones Unidas y la metió en su informe 3 o 4, no recuerdo si el 2001 o 2007, uno de esos dos informes metió esta ecuación ahí, que es la que se basa, que es la sensibilidad climática, ¿cuánto sube? Esa ecuación te indica que sube 1,2 grados por cada duplicación, doblaje del CO2 en la atmósfera. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tú pasas de 280 a 560, sube 1,2 grados. Pasas de 560 a 1120, otro 1,2 grados, y así. Logarítmico, ¿me entiendes? Bueno, resulta que eso también a su vez es exagerado, y la última estudios científicos revelan de que no es 1,2, es alrededor de 0,8. La última fue de febrero del año 2017, así de nuevo. O sea, saltamos de 1938 a las investigaciones que han terminado en 2017 con este señor doctor alemán Hermann Harder de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo. Sacó un artículo revisado por pares que ahí pone todo, y si no, no es tanto. Pero, en fin, digamos que es algo entre 0,8 y 1,2. Ese es el rango por cada vez que tú duplicas CO2 en la atmósfera. Pero ahí no está la esencia de la discusión, Bruno. La discusión está en el concepto de feedback. ¿Qué es lo que es el feedback? Es cuánto más sube la temperatura por los efectos secundarios o la aceleración. Sube este pequeño aumento por el aumento de CO2.
Y ese es el efecto invernadero propiamente tal. Eso nadie lo niega. Entonces eso te produce varias cosas, entre ellas mayor evaporación del agua, más vapor de agua en la atmósfera, y el vapor de agua es en sí un gas de efecto invernadero. De hecho, es el único gas de efecto invernadero importante. Justo te quería hacer mención a esto porque creo que quisiera que nos aclares esta circunstancia, de que a veces exámenes sobre el dióxido de carbono, pero en realidad lo que importa es el agua en sí, porque el dióxido de carbono, ¿cuánto representa realmente la atmósfera? Guárdame esa pregunta inmediatamente después de esta, porque si no me voy a empezar a confundir, me voy a meter en un laberinto. Terminemos este análisis, ¿te parece? Ya, entonces, ese pequeño te produce más vapor de agua, ese calienta más la Tierra, y al mismo tiempo ese pequeño calentamiento del CO2 produce que se derritan los hielos, por lo tanto hay menos reflexión de la luz solar en la atmósfera, más se calienta la atmósfera, más se derrite el hielo, y así entras tú en un loop. A eso se le llama feedback, o aceleración de la temperatura, todo ese efecto combinado. Ahora, todo eso, ¿cómo lo hace Naciones Unidas? No es un estudio científico, Bruno. Ahí está el meollo, o el core, como se dice, el alma del error, de la falsedad de toda esta teoría. Usa modelos de simulación, de pronóstico de simulación computacionales para predecir el comportamiento. Pero resulta que un modelo computacional, aunque sea el más sofisticado del mundo, no te demuestra nada. Depende de los datos que tú le metas a un programa, un algoritmo, te va a sacar otro resultado con más rapidez o menos rapidez. Los gringos dicen garbage in, garbage out. O sea, basura entra, basura sale. Solo que cada vez más rápido. Porque tienen computadores cada vez más rápido y más caros. Segundo, un sistema caótico como el clima, tú sabes lo que existe el concepto de definición matemática de qué es lo que es un sistema caótico. Es aquel justamente que tú no puedes predecir su comportamiento del futuro, su estado final. Dado un estado inicial, con variación de una de las variables, tú no lo puedes predecir del futuro. El sistema caótico, no lineal, no determinístico, complejo, versus a un sistema lineal, determinístico o simple. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que se va a entender inmediatamente. Un péndulo simple, ¿no es cierto? Tiene un periodo y en cada momento tú puedes medir la velocidad, la energía cinética, la energía potencial, el ángulo, la altura, todas las variables que tú quieras. ¿Ya? Cuánto se demora cada ciclo, el periodo, todo lo demás. Entonces, ante una pequeña variación en cualquiera de las condiciones iniciales, ya sea la velocidad inicial, el impulso inicial que le da a la bolita, ya sea el ángulo en que la suelta, ya sea la altura en que la suelta, ya sea el largo, la masa, qué sé yo, del péndulo, todo lo que tú quieras, tú haces una pequeña variación. Entonces, después de un tiempo, el estado final del sistema péndulo simple va a ser muy similar a las condiciones iniciales y manteniendo la misma diferencia en aquella variable que tú modificaste al principio. Esa es más o menos una definición de sistema simple. Ahora, para hacer la analogía con el sistema complejo, imagínate un péndulo doble. Dos vástagos, una bolita, otro vástago, otra bolita, y lo sueltas. Y empieza un movimiento totalmente... Ese es el sistema complejo más simple que se conoce. Efectivamente existen unas ecuaciones diferenciales de este porte que tú podrías llegar a definir el movimiento de la bolita de abajo en cualquier momento, pero es irresoluble prácticamente. Bueno, imagínate el clima con miles de variables, pero Naciones Unidas puede predecir lo que va a pasar de aquí a 100 años más por culpa del CO2. Es imposible. Tú podrías tener todos los computadores del mundo a servicio de esto y vas a sacar un resultado que puede diverger en cualquier dirección en tan solo unos pocos días más. Porque la meteorología y la ciencia, al nivel que está hoy día la ciencia, te puede predecir lo que va a pasar con el clima solamente unos días en el futuro, con cierta probabilidad de éxito, pero no en 80 años más. Eso es el asunto. Entonces, eso es lo que usan. Por un lado tienes ciencia, y por otro lado tienes modelos de simulación que tratan de predecir el futuro. Esto es garbage, esto no sirve para nada. No, me dejaste pensando y te agrego una pregunta un poco fuera de programa de paso. Me resuenan mucho estos conceptos de la famosa alarmismo ecológico que viene surgiendo desde casi los años 60, planteando que mirá que te quedas sin petróleo dentro de 10 años y, bueno, circunstancias que son lógicas a pensar, pero hasta ahora no la pegaron con ninguna dentro de esos que se plantearon como alarmismo y funcionaron más como una agenda política que como propiamente dicha un modelo de ciencia. Justo esto que venías mencionando, que casi la predicción, claro, con el semejante esquema que me estás planteando, es imposible predecir a futuro, porque lo que le estás dando al modelo básicamente son las variables que te sirven a vos para justamente también justificar las políticas que vayas a sacar. Tal cual. Si tú lo piensas bien, mira la historia
de todo esto del pasado, estas cosas cada cierto tiempo resurgen y depende de quién las recoja, es con más o menos fuerza. Por ponerte un ejemplo, tiene Malthus en 1799 que predijo que hacia 1850 se acaba la humanidad. Bueno, tiene en el mundo de la religión, en el plano de la religión, eso a cada rato, o sea, que aquí tiene algunos seguidores, bueno, esos gallos han predicho ya 5 veces el fin de los tiempos. Tiene a los mayas, los mayas fueron, ¿no? El 2012 sí, se acaba el mundo. Bueno, en el mundo político también, pues. Hoy día, aquí en Chile está muy de moda y el gobierno está haciendo toda una campaña, una estrategia económica y del sector de energía para impulsar el hidrógeno verde. Es un disparate enorme eso, pero si tú lo miras para atrás, esta cuestión cada 10 años, el hidrógeno verde, desde los años 60, viene la moda del hidrógeno verde, después se calla porque todos se dan cuenta de que es inoperante, es tremendamente ineficiente, es muy caro comparado con cualquier otro tipo de energía que la humanidad esté usando hoy día. Es un disparate, ¿ya? Claro. Pero hoy día no, porque hay que salvar al planeta. Entonces sacaron esta segunda derivada después de la energía renovable, ahora viene el hidrógeno verde. Y esto salió recién ahora. Alemania está con este IoT, Canadá. Dicen que Japón, yo creo que Japón no, porque Japón está echando a andar todo su potencial de generación a carbón, igual que China, India, Estados Unidos, incluso Alemania, aunque no lo crea. Entonces, cada cierto tiempo se repiten estas cosas, oye, y tienen un fundamento, como dices tú, político, más que otra cosa. Gracias, Douglas. Pasemos a la próxima pregunta, que sonaría así. Bueno, que un poco ya la respondiste al principio. Dice, ¿qué influencia tienen los seres humanos en una escala planetaria con respecto al cambio climático? El clima está cambiando con o sin ser humano. Nadie sabe cuál es la incidencia del ser humano si mañana va a llover en Buenos Aires o no. ¿Cómo pueden medir eso? Nadie lo sabe. Y el que se atreva a decirlo, no voten nunca más por él porque es un mentiroso. Porque seguramente va a ser un político, no un hombre del mundo de la ciencia. Tú te refieres tal vez al calentamiento global. Efectivamente, vamos a escuchar bueno, que... Sí. Te lo voy a responder con un estudio científico que ha tenido mucha repercusión a nivel mundial y que por primera vez pareciera que ciertos países, gobiernos de ciertos países están empezando a escuchar en serio. Es un señor que se llama también se llama Björn Lomborg, un economista danés. Búscalo ahí, lo vas a encontrar inmediatamente. Acaba de lanzar un libro que se llama False Alarma. Recién estrenado hace creo que menos de un mes. Y bueno, ese hombre hizo un artículo científico realizado por pares, te diré hace unos 3 años atrás, tal vez 2. El valor que tiene este estudio es lo siguiente: él trata de determinar cuál va a ser la temperatura, en cuánta temperatura, cuántos grados se ha evitado que suba la temperatura si todos los países del mundo cumplen al pie de la letra desde el año 2000 con el Acuerdo de París. Del año 2000, o sea, echa un poco para atrás el carrete, ¿no es cierto? Porque el Acuerdo de París a partir del 2015. Y hace ese estudio, pero lo interesante de esto, Bruno, es que usa los mismos modelos MAGIC, de M-A-G-I-C-C, MAGIC con 2 C al final, los mismos modelos de Naciones Unidas, exactamente los mismos. Es decir, que a él no lo vayan a criticar desde ese bando, porque está usando las mismas herramientas que Naciones Unidas. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Que en promedio, o sea, entre el rango positivo, pesimista y optimista, el pesimista es aquel en que todo el planeta cumple con el Acuerdo de París hasta el año 2030. Y de ahí vuelve nuevamente a emitir CO2 y a echar a andar su maquinaria industrial hacia final del siglo. Ese es el escenario pesimista. Y el escenario optimista es que después del año 2030 todo el planeta se queda chantado en ese nivel y deja de emitir y deja de devolver las emisiones anteriores. Bueno, el promedio de esos dos es habiendo arruinado la economía del planeta Tierra, porque ahí estamos hablando de reducciones de entre 40 y 70%, ¿me entiendes? De las emisiones comparado a 1990 todavía. Es decir, imagínate que este año con la pandemia el planeta Tierra habrá disminuido con respecto al año pasado en un 4 o un 7%. Aquí estamos hablando entre un 40 y un 70%, se va a haber evitado que la temperatura suba en promedio 0,1 grados Celsius. Pero eso luego de haber poco menos de haber vuelto a la edad de piedra, ¿me entiendes? O sea, si el coronavirus provocó un desastre en la humanidad, en su economía,
con el 4% de reducción, imagínate lo que provocaría un 40, un 50, un 70% de reducción. O peor todavía, con la nueva que salieron, con ser emisores cero neutros hacia el año 2050, que es más o menos lo mismo. Energías renovables. ¿Realmente se puede utilizar energías renovables con respecto a la demanda que tiene el mundo actual? No, por definición no puede, jamás va a poder. No estas. Claro. No estas, principalmente la solar y la eólica, principalmente por dos razones. Primero, por los débiles que son, o su densidad energética, son tremendamente débiles comparados con cualquier otra forma de energía que la humanidad está usando hoy día. Cualquiera, la que se te ocurra, nuclear, hidráulica, carbón, gas, qué sé yo, normal o ciclo combinado, lo que tú quieras. Es órdenes de magnitud más débil. Y el otro problema insalvable es que vivimos en un mundo real en que existen las nubes, existe la lluvia, existe la noche, existe el viento y a veces no existe el viento. Entonces son, por definición, energías intermitentes. Entonces tú no puedes, por ejemplo, mantener un hospital funcionando en que tú realizas cirugía, ¿no es cierto? Y de repente se acabó el viento y dejaste al enfermo del corazón con el pecho abierto. No puedes. Bueno, esto que te estoy diciendo suena cómico, pero está pasando. Y yo conozco historias que he leído, son dramáticas, es decir, llegan los apagones a tal nivel, por ejemplo, en el sur de Australia, en la ciudad de Adelaida, 350.000 familias de ese orden, 90.000 por 5, ¿cuánto es? 450.000 personas sin electricidad, pero por varios días, o sea, te estoy hablando de rangos que van de 3 días, una semana, y 3 veces seguidas, o sea, septiembre, enero, marzo, o sea, 3 veces en medio año, pero que son tan largos que no hay ninguna batería UPS, se llama en la jerga eléctrica, que resista, ¿no es cierto? Porque se te agota, esos respaldos te duran 1 hora, 2 horas, son muy, muy caras, y te pueden durar 2 horas, 3 horas, pero no una semana. Entonces, ¿cuál es el drama? Que en los hospitales empiezan a devolver a los enfermos a sus hogares porque no los pueden mantener ahí, no hay luz, no hay electricidad, no hay cómo alimentarlos, menos operarlos, los devuelven a las casas. Ese es el drama, imagínate esto a nivel global. Y eso, ¿por qué pasa eso en el sur de Australia? Porque estos tipos dependen muy fuertemente de la energía eólica, pero resulta que con las olas de calor pasan dos cosas. Primero, la demanda eléctrica se te va a las nubes por la demanda de aire acondicionado y se acaba el viento. Y eso ha hecho colapsar varias veces la red eléctrica completa. ¿Y por qué no funcionan las plantas de respaldo? Porque nuestros amigos australianos, el año 2017, exportaron el 62% de su carbón y de su gas natural licuado a China, principalmente a China. No tienen gas, entonces las plantas de respaldo se quedaron sin gas para suplir esta emergencia. Sobreviene el apagón. Y eso en forma reiterada. En septiembre del año pasado ocurrió lo mismo en Tenerife, en las Islas Canarias, 900.000 personas durante un día entero. El mismo año pasado sucedió lo mismo en toda una zona grande de Inglaterra, nuevamente 1 millón de personas por 24 horas, incluyendo el metro, hospitales, todo por la misma cuestión de la intermitencia, que colapsan las redes completas. Aquí en Chile en cualquier momento va a empezar a ocurrir con mayor frecuencia. Ocurre, pero el gobierno lo oculta, pero ocurre. Es que una vez los periodistas lo pillaron, que era una mentira la excusa que estaban dando, que se cortó la luz en todo Santiago. Entonces los ejecutivos de la distribuidora dijeron que había sido una gente, qué sé yo, criminales, bandas, que quemaron unos neumáticos debajo de las líneas de alta tensión. Bueno, resulta que los periodistas fueron a investigar qué tan cierto era esto, y efectivamente habían unos pocos neumáticos quemados, todavía salía humito ahí, pero resulta que los cables estaban como a 40 metros de altura. Y ese incendio afectaba los primeros 5 metros de altura, o sea, daño por ese fuego ninguno. Entonces esas cosas están empezando a ocurrir aquí también. La otra vez nevó, hace 2 inviernos atrás nevó, una nevada que es tal vez inusual, pero no es algo desconocido por nosotros. Se apagó totalmente la luz en Santiago por una nevada. Entonces, ¿y por qué pasa esta cosa? Porque cada vez estamos dependiendo más, o más incidente es la energía renovable, o sea, la débil, la intermitente y la cara, en la matriz eléctrica nacional.
Y está pasando lo mismo con ustedes, está pasando lo mismo en gran parte de Occidente. Pues si Occidente fue el que se compró este cuento del tío, como se llama acá. Me habías comentado acerca de que las propias plantas que utilizan por ahí para producir electricidad carbón, la atmósfera poco a poco lo va absorbiendo ciertamente esto. Es como si funciona, por supuesto, con alto rendimiento y los altos niveles de lo que tiene que ver con cuidados y requisitos, la propia atmósfera termina por absorber más paulatinamente todas estas cuestiones. Que esto también se sabe poco, ¿no? Dentro del desarrollo de que son el funcionamiento óptimo de las centrales de este tipo, que son centrales de respaldo también. Bueno, antes que nada hay que separar muy bien lo que es emisión de CO2 con contaminación. Nadie podría estar en su sano juicio en contra de disminuir la contaminación, que dicho sea de paso, la contaminación, ojo, CO2 es un gas que le llaman el gas de la vida, dependemos del CO2, saca el CO2 de la atmósfera y nos morimos todos inmediatamente, las plantas inmediatamente después la especie humana, la especie, el reino animal. La contaminación, dicho sea de paso, ha disminuido en un 97%, es decir, hoy día contaminamos el 3% de lo que contaminábamos en los años 70, y eso no es por regulaciones, no es por impuestos, no es por leyes nuevas, no es por mentiras de cambio climático, es solamente porque los mercados operaron. Ciertas regulaciones a la contaminación, por supuesto, pero fíjate tú, compara lo que es una turbina de los Boeing 707, que era el avión estrella de moda de esos años. ¿Te acuerdas del maravilloso Boeing 707? Tenía una turbina que parecía un puro, larga así. Sí, sí, sí. Hoy día las turbinas son más cortas, más gordas y mucho más anchas en la parte de adelante, porque la cantidad de fan, de aeroventilador que usa, la incidencia es mucho mayor que lo que se usaba en aquella época, que era mayormente el empuje del avión a chorro, por eso se les decía. Sí, modificaron el rendimiento, justamente. De la combustión misma, entonces la eficiencia subió más. Eficiencia, exactamente. Con los automóviles de combustión. En aquella época los automóviles consumían era 1 litro, te duraba 2,5 o 3 kilómetros. Hoy día tú tienes 10, 15 y 20 kilómetros por litro. Entonces estamos contaminando el 3%, pero eso es un producto del desarrollo, del progreso, de la competencia, de los mercados libres, Bruno. No imposiciones y estatismo y regulaciones e impuestos, que producen justamente lo contrario. Y ahí tienes tú, China, el mayor contaminante del mundo. Rusia también, ni hablar. Te iba a comentar esto, me dejaste dos temas increíbles, ¿no? Que fíjate la confusión, a veces dice estás produciendo dióxido de carbono, pero me lo separabas de la contaminación, que son como dos cuestiones que si bien van de la mano, hay una separación que tiene que marcarse porque las centrales de carbón tienen como una participación en la creación de dióxido de carbono, o en realidad es como más mínima si están, me marcabas, la eficiencia que están desarrollando no es la misma de los años 70. No, y de hecho las plantas de carbón no contaminan, si ese es un mito. Todo el mundo se imagina que una planta de carbón emite carbón para afuera de la atmósfera como si fueran los cielos de Londres de la película de Mary Poppins. ¿Te acuerdas tú de esa película? Cuando sale con los niñitos con paraguas para arriba de los techos de Londres, que era todo negro. Bueno, ese es el miedo que nos meten. No, ese era Londres por la chimenea del año 1910, pero ha cambiado un poco la humanidad. Mira, la generadora de carbón hoy día, pero si estos son tecnologías de segunda generación, no es nada nuevo, estos son tecnologías antiguas. Tienen sus procesos, tienen lo que se llama el fluidized bed o cama fluidizada, y tienen los procesos sucesivos de fly ash scrubbing, o sea, una especie de restregado de ceniza en suspensión, que evitan dos cosas, tanto el fluidized bed, o la cama fluidizada, tú los búscalo tal cual en Google, te van a aparecer millones de artículos. Vos despreocupate, Douglas, justamente que una de las cosas que mientras estás hablando, las imágenes van a salir de lo que estás mencionando. Sí. Bueno, sobre todo esta imagen romántica que estabas nombrando, que es muy del estilo del Londres victoriano tapado de hollín, que bueno, se asemejaba un poquito a esa imagen que estás justamente mencionando en 1910, un poquito antes, ya cuando empieza todo esto, pero claro, es una imagen de un mundo distópico, totalmente asolado, pero no ¿es así realmente la realidad? Claro, lo estás diciendo, no es así como funciona. No, pues. Mira, si fuera así la realidad, no existiría el ser humano en la Tierra, porque aunque tú contamines, esa contaminación precipita. Si no precipitara y se quedara en la atmósfera, con todos los combustibles fósiles que hemos quemado en la era industrial, no existiría la vida humana, hubiéramos muerto todos. Esto lo vemos todos los días, todo ser humano. Aquí en Santiago, que vivimos en una olla, ¿no es cierto? El invierno, sobre todo, se acumula el smog, que le llamamos nosotros, el humo, proveniente principalmente de la
de la industria que contaminan y la locomoción colectiva, heredada del gobierno marxista de Bachelet, que nos impuso este sistema de transporte maravilloso que simplemente empeoró y hizo colapsar el transporte público de Santiago y además aumentó la contaminación. Entonces, si no lloviera, aquí una llovizna precipita todo y al día siguiente los cielos blancos. El problema es que aquí en Santiago en invierno no hay viento porque estamos encajonados, pero también una brisa saca todo y finalmente termina precipitando. Si no, no existiría la vida humana en el planeta. A eso agrégale el avance tecnológico que contamina la cifra que ya te mencioné anteriormente. Entonces, aunque contamináramos, nosotros mismos, la naturaleza misma se encarga de limpiar lo que nosotros ensuciamos. Eso por un lado. Entonces ya estamos hablando mal ahí, ¿ya? ¿Por qué atacar al sistema capitalista solamente por eso? Que además no es cierto. Segundo, volviendo a las centrales de carbón. Las centrales de carbón hoy día, una común y corriente, tiene una eficiencia del 99,5%. Todo lo demás queda atrapado. ¿Ya? Aumenta la eficiencia. ¿En qué sentido? Que ya estos dos procesos que te mencioné, el fluidized bed y el fly scrubbing, te elimina la acumulación de hollín en las paredes internas del horno. Entonces todo eso que queda dando vuelta en el interior del horno lo pesca este proceso de fly scrubbing o especie de cepillo restregado, algo así, de partículas o ceniza de suspensión, la hace precipitar y el subproducto de eso se fabrican los ladrillos aislantes más potentes que existen en la actualidad y se usan vos me estás diciendo, a ver si entendí bien, o sea, lo que se limpia de la chimenea de esos hollines es reciclado, o sea, es reutilizado para la creación de material de construcción. Ladrillos. Sí, lo conozco, por eso, o sea, me acuerdo, pero te juro que pensé que era un mito como el monstruo del lago Ness, más o menos eso. No, y es un ladrillo aislante muy barato y tremendamente poderoso como aislante, y se usa para aislarte del frío y el calor y se usa en viviendas porque además es muy barato. Entonces, para afuera sale, mira, la combustión perfecta, que se denomina la combustión del metano. Tú agregas metano más una molécula de oxígeno o dos. Le prende una chispita, por un lado sale la energía, que es lo que se aprovecha, y por el otro lado te sale una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua. Entonces, cuando estos hombres, yo les llamo ecoterroristas, te muestran estas imágenes de las chimeneas con esta tremenda nube, lo que estás viendo tú ahí es vapor de agua, no es contaminación. O sea, por cada 2 moléculas de agua está saliendo por esa chimenea una de CO2. Todo el resto quedó adentro. ¿Te fijas? Y para afuera sale, hay nada. Ni uno de los dos contaminantes. Qué bárbaro. Eso es. Qué bárbaro. ¿Te fijas? Ahora, sí. ¿Qué capacidad tiene eso de calentar el planeta? Ya te lo mencioné con los estudios ese es uno de tantos, ¿ya? Está probadamente demostrada científicamente esta cuestión del feedback, que es un disparate. Porque, mira, te lo voy a explicar, a ver si tus amigos que te ven en el canal lo van a saber esto. Me voy a referir un poco a la segunda ley de termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice lo siguiente: el calor fluye siempre de un cuerpo con mayor calor a otro de menor calor, y no viceversa. ¿Te fijas? Es decir, si yo tengo esto, y este está más caliente que este, el calor va a fluir de aquí hacia acá. Y no es que fluya frío de aquí hacia acá. ¿Me entiendes? Eso es más o menos lo que dice. Entonces, para entender esta cuestión de la sábana invernadero, que es la que nos permite vivir a 15 grados Celsius y no a menos 18 grados Celsius, si no existiera esa capita o esa sábana que nos protege de vivir en una bola de hielo, se puede explicar así. Tú tienes dos formas de mantener el calor de un cuerpo, en este caso la atmósfera. Uno es inyectarle calor. Por ejemplo, en el caso de una olla con agua, tú le pones la llama del gas, ¿no es cierto? Y la empieza a calentar. Esa es una. Y la otra es evitar que el calor de ese cuerpo, de esa agua, escape. Para eso pones una tapa. ¿De acuerdo? Bien. Suponte tú la olla que está a 60 grados de temperatura. Entonces tú dices, yo quiero dejar la temperatura, pero corta el gas. Entonces tú le pones una tapa para que dure más el calor. Entonces la tapa se empieza a calentar naturalmente, ¿no es cierto? Empieza a adoptar poco a poco la temperatura del agua, hasta llega a un nivel que tú incluso no la puedes tocar con los dedos, porque te quemas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la teoría de Naciones Unidas? Digamos, en este ejemplo la tapa es el CO2 emitido por el hombre. La Naciones Unidas te dice, señores, el calor que emite esa tapa
está calentando el agua que está ya caliente. Está calentando más el agua. Ya, primero que nada está violando la ley de la termodinámica. Te iba a decir, lo venía escuchando el ejemplo que me dabas, digo, pero me estás chocando con una ley de física directamente, ¿no? Clarísimo. Pero si la violan, pues, sí, y estos gallos, ¿cuándo no han violado las leyes y las constituciones como en mi país y en tu país? Si son los mismos grupos, si es la izquierda internacional. Entonces, ahora están violando las leyes de la física. Eso es lo que sostienen, pero espérate, estamos empezando nomás, Bruno, empieza a reírte nomás, porque esto es así. Velo. Este ejemplo que te estoy dando no lo inventé yo, ¿eh? Se lo copió un gran científico que lo conocí en Washington cuando me tocó ir a hablar allá. Lo conocí, finalmente lo venía siguiendo hace años, que hubo un ex científico de NASA que se llama Roy Spencer. Búscalo. Genial el hombre. Ahora trabaja en la Universidad de Alabama en Huntsville y maneja la mejor base de datos de temperaturas globales satelitales. Ese ejemplo se lo saqué a él. Así que el asunto es el siguiente. Entonces, la tapa, según ellos, al calentarse por el agua, la tapa se calienta, hasta ahí estamos bien, pero la tapa reemite ese calor al agua y la calienta más. Ya, ahí violó la segunda ley de la termodinámica. Gallo, son leyes. O sea, yo comprendo que los seres humanos políticos violan las leyes, las enriquecen, las derogan, las modifican, todo lo demás, y la Constitución lo mismo, pero una cosa muy distinta es violar una ley de la física. Generalmente la condena es la pena de muerte, cuando tú violas una ley así. Pero no, esto que yo la viola. Pero el problema está recién partiendo, mira. Además de que la tapa reirradia su calor y va a calentar más el agua, que fue la que calentó la tapa, además va a calentar el cuerpo de agua en 3 veces más. O sea, de 60 grados en el ejemplo, va a pasar a 180 grados porque la tapa está calentando. Eso es lo que dice Naciones Unidas en su concepto de feedback. 3 veces más. Otra forma de demostrártelo, que no tengo aquí una cosa para mostrártelo, pero si yo tuviera una bolita de goma, ¿no es cierto? Imagínate una bolita de goma. La suelto aquí en la mesa, va a rebotar hasta acá. Eso se llama coeficiente de restitución, en física. No sé qué porcentaje, ponle, será un 25%, la cuarta parte de la altura inicial. El ejemplo es perfecto porque no puedes tener la misma cantidad de energía inicial, justamente cuando rebote va a haber una pérdida de todo eso, y acá creo que va lo mismo. Pero un sistema ideal volvería a la misma altura, ¿no es cierto? Que generalmente sea una bolita de vidrio que cae sobre una base, una superficie de vidrio. El coeficiente de restitución es muy alto, casi 1. Pero en general va a rebotar un poco y al final va a tender exponencialmente y se va a quedar ahí pegado. A disminuir, exactamente. Ya, siguiendo el mismo ejemplo, Naciones Unidas suelta la bolita, suponte que esta altura son 10 centímetros, ¿ya? Se va más todavía. Va a subir a 30 centímetros. Sí, me imaginé, sí. Eso es lo que nos plantea Naciones Unidas. Y lo más increíble es que en el mundo político en Occidente, y esto te incluye a ustedes y a nosotros y a Estados Unidos hasta el 10 de enero del 2017, hasta ahí no me llegó el cuento, Europa completo, los gobiernos se tragan esa chantería, ¿le dicen ustedes? Sí, truchada, le puede decir acá. Truchada. Absurdo. Sí. Eso es. Entonces, si existe feedback, ese feedback es negativo, por el efecto de las nubes, porque el vapor de agua tiene la mala costumbre de condensarse en nubes y el efecto neto de radiación de las nubes es enfriar el planeta, no calentarlo. Se refleja más luz al espacio y eso enfría. Y eso se ha mostrado, satelitalmente se demuestra, tanta la correlación, cómo sube la temperatura y cómo inmediatamente baja la radiación atrapada en la Tierra. Están esos estudios de satélites Ceres durante más de 10 años y la correlación es perfecta pero inversa. Sube uno, baja el otro. Después están los estudios de Linsen Choi. Estoy hablando de estudios, Bruno, que duran 20 años, 21 años, los estudios de Linsen y Choi, que demuestran que a medida que sube la temperatura, y esto es realmente fabuloso, yo te lo voy a mandar para que lo ponga en tu programa, porque tienes que mostrarlo esto, los 11 modelos de Naciones Unidas en que tratan de demostrar que a medida que sube la temperatura, la radiación de vuelta al espacio baja. ¿Me entiendes? La radiación que se mide en watts por metro cuadrado, radiación, bien digo, de vuelta al espacio. Sube la temperatura, baja la radiación de vuelta al espacio. O sea, toda esa cantidad que dejó de
emitirse al espacio y quedó atrapada en la Tierra, lo que explica el calentamiento global. 11 modelos, 11. Lindzen y Choi probaron exactamente lo contrario. El mismo estudio del satélite Ceres con la radiación atrapada por las nubes, con la radiación de vuelta al espacio, con lo que hizo Lindzen y Choi, pero en sentido inverso. Ellos demuestran que al aumentar la temperatura, la radiación de vuelta al espacio sube. Es decir, si Naciones Unidas decía esto, Lindzen y Choi dice esto, pero lo demostró con estudios, yendo a medir lo que pasa con la naturaleza. Mira, ese día que fue octubre del año 2019, debiese haberse terminado en todo el planeta Tierra toda discusión sobre cambio climático. No se debiera haber hablado nunca más, y ahí estamos hasta el día de hoy. Qué bárbaro, toda esa información te digo que es muy difícil de interpretar, sobre todo esto porque acá es un bombardeo muy grande el que vos mencionás acá, las cuestiones de Naciones Unidas, y es que es la voz que más se suele escuchar también y a la que nadie tendría dudas, porque básicamente uno piensa que no hay una agenda política por detrás de algo que debería ser para cuidarnos a todos, pero bueno, acá creo que remarcaste unos puntos muy importantes. Tengo una pregunta también con respecto a algo interesante que nombrabas, con respecto a otra pregunta que vamos a la construcción de estos autos híbridos, que es otra temática bastante interesante que se está poniendo en auge, como que el híbrido definitivamente no contamina. ¿Esto es así? Menos nomás. Menos, pues si el híbrido es una mezcla de batería con combustible. No, menos con los combustibles. Pero ojo, los autos eléctricos, vamos al límite, porque el híbrido es algo intermedio. Contamina menos, o sea, saca menos plomo al aire, saca menos óxido nitroso, dióxido de nitrógeno, qué sé yo, los anhídridos sulfurosos, los SO2, SO3, todo eso menos saca al aire. Monóxido de carbono, plomo, qué sé yo. Contamina igual nomás. En vez de tener 10 kilómetros por litro de rendimiento, a lo mejor tiene 30, porque usan una combinación con batería eléctrica. Vamos al auto eléctrico, Rector. Acaba de salir un artículo realizado por PAR, también un estudio profundo, que estoy terminando de leerlo, porque es largo, hay que analizar los números ahí para corroborar de que el análisis efectivamente está correcto, porque a veces los científicos con mejores intenciones se equivocan en los cálculos, se equivocan en las fuentes, en las ecuaciones que hay que usar, entonces hay que revisar y ser muy metódico en eso. Voy a dar el ejemplo de una represa que tiene ahí, que es la más grande de Inglaterra, que tiene una reserva de 9 gigawatt-hora detrás del dam, detrás de la represa. La cantidad de agua que hay almacenada tiene una capacidad, una energía almacenada de 9,1 gigawatt-hora. Y dije, y eso da para mover 150.000 autos a batería. Y yo dije, no, a ver un momentito, dije, aquí hay un error. 9,1 gigawatt-hora es la nada misma en energía, no puede ser. Entonces me fui a la página oficial de esa central hidroeléctrica que está en Escocia y tiene 9,1 terawatt-hora, o sea, 1000 veces más. Y no te da para almacenar 150.000 autos, sino que 150 millones de autos. Entonces, a veces se equivocan en esas cosas y tú tienes que revisar, ¿ya? Pero lo que estoy revisando yo ahora con respecto al tema tuyo, los autos eléctricos, cuando nos venden un auto eléctrico, tú ves la maravilla de la cero contaminación desde que ves el auto en la vitrina de ventas para adelante. Pero Bruno, esa es la mitad de la película. Jamás te van a mostrar desde detrás o de antes de que ese auto llegó a la vitrina. Y todos los procesos que hubo, industriales que hubo que pasar para que el procesamiento de minerales, la extracción de neodimio, de tanto y cuanto cobalto, grafito, manganeso, silicio, qué sé yo, tantas cosas que sobre todo para construir la batería, ¿no es cierto? La siderurgia para construir la carrocería del auto, el plástico, la industria de la goma, el neumático, qué sé yo, para que llegara ahí. Bueno, sumado a una vida útil de 150.000 kilómetros, el auto eléctrico, el EV que se dice en inglés, emite más CO2 por kilómetro o en toda su vida útil que un auto a gasolina. End of the story, como se dice. Fin del cuento, fin de la historia. Contaminan más, o sea, contaminan más en gases tóxicos, pero emiten más CO2 al aire también. Salvo que, la única excepción es que
cada vez que tú enchufes tu auto eléctrico a la muralla del living de tu casa, la generación de esa electricidad que está llegando a tu casa provenga de un molino de viento o de un panel solar. Gracias, Douglas, porque a eso voy. Muchas veces se preguntan... Ahora, déjame terminar la cifra, Bruno, porque es muy importante. Por favor, sí, dale. En ese caso, el auto eléctrico emite en toda su vida útil, desde la mina de neodimio, la mina de qué sé yo, cobalto, la mina de todos los de cobre, litio, qué sé yo, ya desde ahí para adelante, más todo el recorrido que le hizo 150.000 millas, contamina 24% menos que el mismo auto del mismo tamaño gasolinero. Pero siempre y cuando el 100% de la energía eléctrica que empleaste para cargar la batería de ese auto eléctrico provenga de un molino de viento o una batería o un panel solar. En ese caso. Pero si tú lo conectas directamente, tú sabes que la energía para transporte, la energía eléctrica en el mundo, proviene todavía en un 70% de combustibles fósiles. ¿Ya? Otro 28% proviene de la nuclear y la hidráulica. Y las renovables todavía no alcanzan a ser el 1% a nivel mundial. Entonces, lo más probable es que provenga de carbón y gas. Gracias, Douglas. Justamente el argumento va es, compré un auto eléctrico, digo, pero ¿dónde lo pensás cargar? Porque la energía que vas a sacar sigue saliendo de combustible fósil. Nombraste una importante, ¿no? Contaminó en todo su proceso de producción. Llegó a la vitrina y parece que no contamina más, pero luego cuando lo vuelves a enchufar, sigue conectado, consumiendo ahora el doble, porque saca encima electricidad a la matriz energética, y si no tenés para sostener eso, entonces, ¿de dónde vas a sacar la electricidad para los autos? Que ya de por sí no te alcanzaba para la ciudad, pero ahora querés abastecer a toda la flota de autos de la ciudad. Y piensa tú una cosa, un auto eléctrico, al final tú necesitas una cierta cantidad de energía para acelerar un kilo de masa, ¿no es cierto? Entonces, si ese kilo de masa tú lo vas a acelerar con gasolina o lo vas a acelerar con una batería eléctrica, la cantidad de energía que tú necesitas para acelerar un kilo es la misma, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que vas a acelerar un cuerpo, la segunda ley de Newton. Ok, la energía es la misma, porque estás acelerando en un metro un kilo, ya, de acuerdo. Pero resulta que la gasolina tiene una energía 80 veces mayor, 80, no 2, 3, 4, 5, 6 o 10, no, 80 veces mayor que un kilo, un kilo de gasolina que un kilo de batería de ion litio, 80 veces más. Entonces imagínate tú la cantidad de energía que le estás demandando al sistema eléctrico para cargar esa batería para mover el mismo auto, el mismo auto en tamaño, pero en peso mucho mayor, pues si más de la mitad del peso de un auto eléctrico es la batería. Los modelos más chiquititos, por tú el modelo 3 de Tesla, ese tiene más de 500 kilos de batería. 500 kilos. Tienes que cargar eso. ¿De dónde lo vas a sacar? Porque necesitas la misma energía eléctrica para mover ese elefante. ¿Entiendes? Clarísimo, clarísimo. Seguimos con la entrevista aquí a Douglas Pollock. Vamos a continuar con otra pregunta, casi llegando a las últimas cuestiones. Y bueno, lo siguiente. Beneficios del calentamiento global. ¿Existe tal cosa, Douglas? ¿Que existe tal cosa como qué? Tiene que ser bien preciso tu pregunta. Claro, muchos preguntaban acerca de, pero ¿son todas válidas para el calentamiento global? ¿Sirve para algo realmente que el planeta se esté incrementando? Porque yo me pongo a pensar, ahora, si se enfría me parece que la vamos a pasar peor. ¿Alcanza la demanda si en realidad las franjas de calor, claro, se achican y nos dejan solamente para vivir próximo a las zonas tropicales? Si esto incrementa un poco las franjas, ¿no hay una posibilidad de también tener niveles de agricultura más amplios? Sí, mira, a mí me gusta llevar esto a los extremos para que se entienda la idea. No es para sugerir de que algo es o no es verdad, sino que para que se entienda la idea. Tú como ser humano que naciste en este planeta en cierta latitud, que en tu caso seguramente Buenos Aires o por ahí, ¿no? Latitud 33, estamos todos acá. Claro, aquí también estamos en el 33. Bueno, si a ti te dieran a escoger, oye, ¿dónde preferirías vivir? ¿Cercano al Polo Sur o en el norte de Groenlandia junto con los esquimales adentro de un iglú donde no existe nada más que la posibilidad de cada cierto tiempo hacer un hoyo en el hielo y cazar una foca? ¿Con todos los riesgos de morirte de frío? ¿O más bien en Río Janeiro, con piñas y todas las frutas tropicales, qué sé yo, y con un clima templado? Lo más natural sería, ¿no es cierto?, que tú preferirías vivir en Río Janeiro o en algún lugar más ecuatorial. Bueno,
¿Por qué te digo este ejemplo tan extremo? Porque resulta que el frío mata 20 veces más que el calor. Entonces, acá están usando primero que nada un término alarmista, exagerado, que se llama calentamiento global, que además está mal traducido al español, porque en inglés se dice global warming. Es decir, traducido al castellano sería entibiamiento global. Porque si fuera calentamiento global en inglés, que fue el idioma donde se originó el concepto, se diría global heating, y es global warming. Ahora, calentamiento global, primero que nada, ¿con respecto a qué, Bruno? ¿Con respecto a qué no estamos? A ver, ya, no estamos calentando, sí es cierto, pero ¿con respecto a qué? Porque si tú me dices, no estamos, la temperatura de la Tierra ha subido 1 grado con respecto a 1850, a ver, un momentito, pero ¿qué había pasado? ¿Qué pasó en 1850? Y ahí tú te das cuenta de la trampa, el engaño, la estafa, el fraude que hay detrás de esto. Resulta que el año 1850 fue el año en que se pone oficialmente, por inventar un término, no existe nada oficial en esto, se pone término a la mini era de hielo, mini era glacial que duró 500 años. Que la Tierra, la humanidad en la Tierra lo pasó pésimo, partió el enfriamiento global, el más pronunciado, el frío más grande que ha sufrido el planeta desde en todo el Holoceno, o sea, en todos los últimos 10.000 años. ¿Ya? Ese fue un periodo tremendamente duro para la humanidad. El enfriamiento global partió con la peste bubónica del siglo XIV. Partió con eso. Así parten los enfriamientos globales, con pestes globales, pandemias. ¿Ya? Sucedió lo mismo del siglo II, III después de Cristo. Empezó un enfriamiento global que duró muy poco, sí, ¿ya? Pero partió con una tremenda epidemia que mató millones y millones de personas, igual que la peste bubónica, que acabó con más del 50% de Europa, el siglo XIV. Bueno, contra esa temperatura nos estamos comparando. Uno de los motivos de la Revolución Francesa fue el enfriamiento global, por la hambruna que había en Francia, específicamente en Francia, porque el resto de Europa adoptó la papa que trajeron los españoles de Perú, ¿no es cierto? Y era un alimento que podía crecer debajo tierra y resistir el frío. Pero los franceses encontraron que la papa era algo asqueroso, era algo sucio, entonces ellos querían nomás tener trigo, maíz, ¿no es cierto? Pero el trigo y maíz no crecían en Europa por el enfriamiento global, porque las estaciones frías se alargaban, se tomaba la gran parte del verano, no habían cosechas, ¿me entiendes? Y pasaban al siguiente invierno, y así tuvieron 500 años. La humanidad no sabía lo que era el calor, no sabía lo que no era tener el Támesis y el mar Báltico congelado todos los años. Recién por primera vez en la historia de 500 años. El mar Báltico, el río Támesis no se congeló por ahí por 1820 o 1830, fue la primera vez que no se congeló en invierno. Están los cuadros de pintores famosos de esa época en que los feriantes en invierno ponían, igual que las ferias que tú ves en las calles, lo ponían sobre el río Támesis congelado, ponían sus carpas ahí para vender sus productos. Así era la tierra, de hambruna, de pobreza, de miseria. Bueno, en buena hora estamos un poquitito más tibios, 1 grado más tibio, y eso hace toda la diferencia. A eso le llaman calentamiento global. En buena hora, porque están todas las estadísticas a partir de 1900, hay muchas estadísticas de esto, no una. El frío en general mata 20 veces más seres humanos que el calor. Entonces, ¿dónde está? Y tercero, y finalmente, ¿quién ha definido alguna vez cuál es la temperatura óptima? Porque sí se nombró un periodo completo de calentamiento global y se le nombró el óptimo climático del Holoceno, óptimo climático de los últimos 10.000 años, a la Edad Media, entre los años 950 y 1350, o sea, entre el siglo X y XIII y XIV. 400 años de calentamiento global, muy superior a este pequeño entibiamiento de ahora. Y a ese se le nombró óptimo climático. Bueno, si nosotros nos estamos comparando con hoy día, con ese óptimo climático, hoy día estamos muertos de frío. Y de hecho, el 95% del tiempo en los últimos 10.000 años, la Tierra ha estado más calurosa que hoy día. Y solamente el 5% ha estado más fría que hoy día, que corresponde a estos 500 años de la mini era de hielo,
que Dios nos pille confesado volver a esa época, que el sol por lo demás nos está diciendo claramente que para allá vamos. Los máximos solares son cada vez más menores, los máximos son cada vez más chicos, ¿ya? Cada 11 años sube y cada vez más chico. Y vamos dirigiéndonos no aceleradamente, nos vamos dirigiendo en una curva sinusoidal hacia lo que se llama el mínimo Maunder, que duró 70 años, que fue el pic de la mini era de hielo, entre los años 1650 y 1720 más o menos. Y desde ahí se cuentan los periodos solares. Entonces ya estamos llegando al final de ese ciclo y vamos para allá. Y tú bajas la radiación solar y el planeta se enfría. Si esa es nuestra única fuente de calor, no es ese CO2. Clarísimo. Entonces, eso es. Pues, entonces, para terminar rematar con tu pregunta, el calentamiento o el entibiamiento de la atmósfera trae beneficios, no perjuicios. Que los mares van a subir. La UNEP, ¿tú sabes lo que es la UNEP? United Nations Environmental Program. Esa fue la primera que se fundó en el año 72 y de ahí caen todas las demás, el IPCC, la UNFCCC, y la Organización Mundial de Meteorología, y todas estas dependen de esta cuestión grande. ¿Cómo se llama? Ellos dijeron de que hacia el año 2010 iba a haber 100 millones de migrantes por el calentamiento global. 100 millones. Esto lo dijeron en el año 2005, pronosticando al año 2010. Bueno, estamos en el año 2020 y hasta hoy día, ¿sabes cuántos migrantes en el mundo ha habido por el calentamiento global? Pero la UNEP anunció 100 millones. Al Gore anunció 50 millones, fue un poco más humilde. Bueno, la UNEP, después de ese tremendo disparate que publicó Urbi et Orbi, lo mismo que con respecto a los corales en la Gran Barrera Australia, de Recife de Australia, trató de eliminar su sitio web, pero los pillaron. No, esto es fraude tras fraude, exageración tras exageración, alarmismo puro, sin ningún fundamento. Y cuando uno llega y pasa un poco el tiempo y ve hacia atrás los pronósticos que estos mismos señores han hecho en el pasado, se da cuenta de que todo ha fallado, incluyendo los 117 modelos que Naciones Unidas ha corrido y publicado desde 1990 hasta el informe quinto de Naciones Unidas del 2014, son 117 modelos de predicción de temperatura hacia el año 2100. ¿Saben cuántos ha aceptado? Porque en 1990 hoy día han pasado 30 años. 0. Ni uno comparado con las mediciones satelitales. Ninguno. Las mediciones satelitales empezaron bastante antes de 1990, empezaron en 1979. Qué bárbaro. Nada, no la aciertan. No, impresionante, porque también muchos van a decir, pero ¿qué entonces qué hacemos? Una cosa es que contamines, eso lo queremos bajar todos, eso nadie tiene duda de eso, pero bueno, que no planteemos estas locuras de impuestos a cuestiones que no tienen ningún tipo de sentido, o por lo menos se nota que son como más para un mecanismo de control de rasgos políticos económicos que de una cuestión ecológica. Bien, Douglas, te hago la última pregunta acá. Entonces, autores o más o menos referentes también que se puedan leer sobre esta temática escéptica, pero claro que ya no es tan escéptica, porque básicamente hay muchos puntos que me voy a quedar, como sobre todo de ir en contra de la ley de termodinámica, que eso me parece espectacular, pero sí, autores de referencia que puedas nombrar. ¿Tú dices la tapa de la olla? Sí, no, ese es espectacular, claro, tal cual es como estamos entendiendo mal esto. Claro, porque si fuera cierto lo que dice Naciones Unidas, entonces tú para pasar el frío no podrías ponerte una sábana y una frazada encima. Claro. Porque se te quita el frío y esa sábana empieza a irradiar el calor y te calienta 3 veces más que tu temperatura. O sea, llegaría a tener tu cuerpo a 120 grados Celsius. No, si ese es el nivel de disparate, pues. Pero el problema es que la gente lo cree, pues, Bruno. Ese es el problema. Sí, si la gente cree que se pueden violar las leyes de la física. Pero está bien para la gente, pero que después no se quejen de que va a quedar en la miseria, que lo van a tapar de impuestos y que va a perder su trabajo porque la industria donde trabajaba se les mandó a cambiar a China y cerró sus cortinas en Argentina. Aquí en Chile es masivo, en Estados Unidos estamos hablando de 60.000 industrias que se mandaron a cambiar a China, dejando 21 a 23 millones de cesantes. Entonces, créanlo nomás, pero después no se queje cuando tenga que pagar las consecuencias. Y cuando sea ¿cómo se llama? Un siervo o un esclavo de un gobierno totalitario. No se queje.
Bien, Bueno, vamos a escucharte. Vamos entonces, sí, autores y referentes que puedas nombrar que también sirvan de lectura y apoyo un poquito todo esto que venís nombrando. Sí, bueno, el que te mencionaba, uno que es exhaustivo, se puede decir, muy centrado en la ciencia del cambio climático, centrado en todas las variables que repercuten un teórico calentamiento global, ¿ya? Es muy científico, que es el Climate Change Reconsidered 1 y 2, tiene dos partes, de los autores... Hitchcock y Singer. Hitchcock y Fred, Fred, lo conocí. Fred Singer. Sí, Fred Singer, que acaba de morir el caballero hace algo así como un mes y medio atrás. Es una persona maravillosa él. Y fue su último gran obra por la ciencia, estos dos libros, y lo casé a ver hace 2 años atrás en una conferencia en Washington. Y después murió ahora, recién. Esos son libros muy contundentes. Lamentablemente, yo te diría hasta el día de hoy, el 100% de la literatura científica sobre cambio climático está en inglés. No hay nada en español, nada. Vas a encontrar muchos, sí, en otro idioma, en danés, en sueco, pero temas específicos, ya, oceanografía, etcétera, pero muy específicos, y en su idioma original es alemán también, chino también. Pero a nivel global sobre cambio climático todo está en inglés, no hay nada en español todavía. Y los otros dos que te podría sugerir a ojos cerrados son, estos sí que son nuevos, estos libros, porque el Climate Change Reconsidered debe tener unos 5 años ya. Son unos que acaban de salir al aire, a la venta ahora, que es el Apocalypse Never, haciendo alusión a la gran película esta Apocalypse Now, de la guerra de Vietnam, ¿te acuerdas? De los años 70, sí, que actuaba Marlon Brando, que sacó muchos Oscars. Bueno, aquí se llama Apocalypse Never, de Michael Schellenberger, que es un ecologista arrepentido. Este gallo era totalmente pro teoría de calentamiento global, hasta que de repente se dio cuenta de que esto era un basural ideológico, que era una estafa, un fraude, y empezó a hacer sus propias investigaciones desde su punto de vista de la ecología. Y escribió este libro y ahora está dando conferencias en todo el mundo. Lo puedes buscar en YouTube, están disponibles en YouTube. Todo en inglés, lamentablemente, pero es un inglés muy simple. Él habla muy bien y muy bien pronunciado, entonces es un inglés que no es como el típico americano, que cuesta mucho entenderle. A él se le entiende muy bien. Y el otro es el de danés, el economista danés, que se llama Bjørn Lomborg, que acaba de sacar también un libro que se llama... espérate, se me olvida siempre. False Alarma. Ese también. Él se centra en el aspecto económico, ¿ya? Y el daño que hacen tanto las energías renovables, por lo caras que son, el absurdo que representan basar una matriz eléctrica en cualquier país, y su crecimiento y su desarrollo, también absurdo, económico, basado en energías renovables, y hace un análisis brutal de eso. Y ahí tiene. Y lo otro que sugiero nomás para los que no son muy amigos de la lectura es que vayan a ver seminarios y conferencias, grandes discursos que se han hecho de esto. Mira, no te los voy a empezar a mencionar porque yo he visto miles y he participado, he estado ahí en vivo, y los otros que no he estado los veo, los recorro. Pero este gran orador que cubre todos los aspectos que tú te puedes imaginar del cambio climático, desde la ciencia, desde la física atómica, del CO2 como gas de efecto invernadero, pasando por todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, los más contundentes, sobre las investigaciones, sobre los datos, sobre los hechos, sobre las conclusiones que se puede sacar. Eso por un lado, la economía, la demografía y la parte moral. Es decir, es más completo y posible que el Lord Christopher Monckton. Hay uno que tal vez hoy día podría sonar un poquitito atrasado, pero no lo es, porque lo que habla él es genérico y se basa en las teorías mismas de Naciones Unidas, que es un fraude, y si tú lo llevas a la ciencia, eso es perenne, no sale fuera de tiempo. Tú dices, hace 11 años atrás, es como si hubiera sido anteayer. Véanlo, está en YouTube, tú lo puedes poner. No te preocupes, que está en la descripción del canal, y también está en este canal, está descargado, ya está listo. Sí, la verdad que ya separamos también Lord Christopher Monckton, justamente que tenemos Global Warming is a Hoax. Bueno, evidentemente haciendo mención a esto que estás nombrando, que es un amplio recorrido.
creo que por todos los temas que me mencionaste, así que excelente también para tenerlo, por lo menos en esta biblioteca virtual de información con respecto a una versión alternativa a lo que es el cambio climático, porque venimos diciendo, mirá que lo único que se habla es que todas son malas, el hombre, y fácilmente acá digo, no, pará, acá hay un régimen natural, un ritmo que te excede como ser humano, que excede a la propia población y que evidentemente tiene ciclos que van más que nada con cuestiones de tamaño planetario y que, bueno, son las que tendríamos que adaptarnos. Excelente, bueno, todas estas aclaraciones que venís haciendo. Eso que dijiste tú, tal vez lo dijiste muy hacia la pasada, esa es la clave. Ante cualquier eventualidad que nos esté ocurriendo hoy día o en el futuro, ya sea cambio climático, ya sea una explosión potencial de un volcán, o un tsunami, o tormentas que se vienen. Bueno, el ser humano sabe adaptarse. Y si vamos a gastar recursos en algo es para adaptarnos, no para tratar de evitar algo que no se sabe si es evitable. O sea, en realidad sabemos que no podemos evitar un cambio climático, es demasiado arrogante, ¿no es cierto? Y empezar a pagar impuestos por tratar de evitar una utopía. Pero sí, ante eventos que se prevé que podrían suceder, adaptarnos cuando sucedan. Y para eso lo mejor es que la humanidad esté en el mejor nivel de desarrollo tecnológico y de prosperidad, de modo de tener los recursos para poder adaptarnos. Si hubiese sido así, este famoso huracán que dejó tantos muertos en New Orleans, no me acuerdo el nombre de ese huracán, Irma puede ser uno de estos, el huracán que inundó New Orleans, que se dio. Bueno, era cosa simplemente de haber invertido en una mantención adecuada de los diques que ya tienen. Pero en la época de Obama dejaron todo eso botado. Eso es adaptarse. Anda a decirle tú a un holandés si no sabe el concepto de adaptarse. Estos gallos viven debajo del nivel del mar. Si tú andas por Holanda tienes caminos que están, o sea, el mar está por arriba del camino donde tú circulas. Ellos saben de adaptación. Entonces, eso es lo que tienen que enfocarse los gobiernos de Occidente. No en mitigación y reducir CO2 destruyendo la economía. Y tú lo dijiste. Gracias por toda esta entrevista, bueno, por toda esta charla. Esperamos que haya sido de mucha aclaración y continuando con los aportes, por lo menos, como decíamos, ¿no? Para seguir reflexionando hacia una opinión de tipo calificada y también un razonamiento casi, digamos, del carácter científico, para también de un sentido común, para qué me estás diciendo y cómo lo racionalizamos también con las primeras reglas que me diste. Yo me quedo con la de termodinámica porque me encantó, me parece que eso es devastador, como para cualquier otro discurso. Y bueno, por estas cuestiones que siempre venimos diciendo, ¿para qué plantear un calentamiento global que luego después le decís, no, mirá que no es calentamiento, en realidad, si lo pensás bien, calentamiento no es porque también se está enfriando otra parte de la Tierra? Mejor cambiarlo a cambio climático que abarca todo, ya está, con eso y es como es eso, es ese ente gigantesco que no lo puedes tocar porque es amorfo y ahora todo es culpa del cambio climático y queda muy bien en todos los discursos. Cada vez que decís cambio climático parece que ya tiene más un apoyo ideológico y queda bien como una corrección políticamente correcta y que te hace quedar bien con los discursos, pero bueno, básicamente es una situación muy vacía y así que es muy interesante también para plantearlo como discurso. Muchas gracias, Douglas, te agradecemos muchísimo. A seguir pensando, seguramente no será la última entrevista que te hacemos. Hasta aquí nada más, por lo menos esta grabación. Esperamos que les hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima.